Bien. En la clase pasada hemos visto todo lo que hacía los tipos de modulaciones de ASK, su espectro, su ancho de banda. Ahora vamos a ver dos tipos de modulaciones básicas más que tienen sus derivaciones, que son FSK y PSK. ¿Sí? Empecemos por FSK. ¿Qué implica la modulación de FSK? Ya la conocemos, ya la hemos estudiado, ya hemos hecho algún análisis. Esta vamos a hacer un análisis un poco más intuitivo, ¿sí? Más práctico de cómo funciona la modulación y de qué implicaciones y problemáticas genera. ¿Sí? No problemáticas, sino ventajas y desventajas que tiene respecto de las otras modulaciones. ¿Qué significa FSK? Frequency Shifting. O sea, básicamente, modulación o llaveo por desviación de frecuencia. ¿Sí? Entonces, repitamos lo de siempre, una señal senoidal en la portadora tiene tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase, ¿verdad? Ya hemos analizado qué pasaba cuando modulábamos la amplitud. Teníamos ASK, caso particular de ASK o OK. Ahora vamos a tratar de modificar la frecuencia para lograr FSK y por último vamos a estudiar PSK, que modifica la fase de la señal. ¿Sí? Bien. Los valores binarios que nosotros queremos transmitir, que son los 1 y 0, que representan todos los símbolos, la información que estamos tratando de enviar, la vamos a representar mediante cambios en la frecuencia de la portadora. O sea, ahora la portadora no va a ser de frecuencia constante, sino que va a cambiar. Si yo tengo tal frecuencia portadora, eso implica que estoy recibiendo un 1. Si tengo otro valor, implica que estoy recibiendo un 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Bien. Podemos utilizar dos portadoras de diferente frecuencia para poder transmitir un bit por audio. Si yo solamente quiero que cada cambio de frecuencia envíe un bit, solamente necesito dos frecuencias. Una frecuencia por el 1 y una frecuencia por el 0. Esto lo podemos hacer con dos osciladores prácticamente. ¿Sí? Entonces, en función de si es un 1 o un 0, yo conecto o un oscilador o el otro, y eso va al antena, al transmisor y a todos los dispositivos que se necesitan para transmitir. ¿Sí? Podemos utilizar también más frecuencias para mandar múltiples bits por audio, como ya vimos en ASK, que también teníamos, si teníamos 4 valores de amplitud distintos, podemos mandar 2 bits. En este caso, si tenemos 4 valores de frecuencia, podemos mandar 2 bits. ¿Sí? Con cada cambio de frecuencia, o sea, con cada audio, enviamos 2 bits. Siempre podemos expresar que la frecuencia que se está enviando va a ser FC más o menos una desviación de frecuencia, ¿sí? El delta D, que tanto hemos amado durante Fundamentos de Telecomunicaciones. Bien, ¿cómo sería el ancho de banda de una señal de FSK? Este sería un ejemplo donde yo tengo esta señal de FSK, tiene una frecuencia para el 1 y una frecuencia distinta para el 0. ¿Sí? Esta señal, si se fijan, la podríamos interpretar como dos señales OOK. Una señal OOK a esta frecuencia y otra señal OOK a esta frecuencia. Solo que esta está invertida de esta. Cuando esta manda la amplitud, la otra manda 0. Y cuando esta señal manda la amplitud, la otra manda 0. ¿Lo ven? O sea, yo tengo dos señales de OOK, una en la frecuencia del 1, una en la frecuencia del 0. Solo que los bits que ingresan a cada modulador de OOK están invertidos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? ¿Seguros? Sí. Hay varios que nos dicen que sí. ¿Entienden? ¿Entendieron todos? ¿O repito? Bien, gracias, compañero. Lo podemos representar como dos señales de OOK. Yo tengo dos osciladores. Uno que transmite a 900 megas y otro que transmite a 1000 megas. ¿Sí? ¿Qué haría una señal de OOK? Cuando hay un 1, las dos transmiten, y cuando hay un 0, ninguna transmite. Si yo a uno de los dos moduladores le invierto la señal, cuando este transmite, este no, y cuando este transmite, este no. Entonces, cuando hay un 1 a la entrada, transmite solamente el de 1000. El de 900 no transmite porque la señal está invertida. Cuando hay un 0, el de 1000 se apaga y el de 900 empieza a transmitir. Si yo junto las dos salidas y las transmito, tengo cuando hay un 1, 1000 kHz, y cuando hay un 0, 900. Eso es una señal de FSK. ¿Entiendes? O sea que yo, no es que así se hace, pero la puedo interpretar de esa manera. De hecho, el método este de los dos osciladores, en vez de estar prendiendo y apagando los osciladores, directamente hay una llave que elija uno o el otro. Pero desde el punto de vista matemático de señal, es lo mismo. Son dos señales de OOK superpuestas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos analizar el ancho de banda? Mucho más fácil, como lo hacemos en FSK, en FT, tenemos dos veces el ancho de banda de la señal de OOK. Porque yo ahora tengo dos señales de OOK, una que transmite la frecuencia del 1 y otra que transmite la frecuencia del 0, ¿sí? O frecuencia de portadora 1 y 2, ¿sí? Pero el ancho de banda de una señal de FSK debería ser el doble que
que el ancho de banda de una señal de OK. ¿Se entiende? Porque esto se puede interpretar como dos señales de OK, como les digo, superpuestas. ¿Se entiende la idea? Porque ya vamos a volver a hacer el mismo análisis en PSK. Por eso quiero que quede claro el análisis. Y si no queda claro, espero que quede claro cuando veamos el PM. Bien. Entonces, mi circuito modulador de OK, de FSK, como les dije al principio, pueden ser dos osciladores y una llave que elige una o la otra frecuencia en función de la moduladora. ¿Sí? No se ve nada ahí, pero ahí hay unos pulsitos y aquí hay unas senoidales muy suaves. ¿Sí? Están muy borrosas. El contraste el proyector no termina de ayudar, no sé por qué, pero es un tremendo proyector. Uno pensaría que se debe ver. O la otra opción sería utilizar un VCO, que ya todos conocen que es un oscilador controlado por tensión, ¿sí? Donde las frecuencias de la señal de salida dependen de la tensión de entrada. Entonces, si yo a la entrada pongo valores discretos de tensión, voy a obtener a la salida valores discretos de frecuencia, ¿sí? O sea, saltos de frecuencia, que es justamente el KIN que caracteriza a FSK, ¿sí? Ya veo por desviación de frecuencia. ¿Se entiende? ¿Qué diferencia habrá entre este tipo de modulador y este tipo de modulador? Ya la vimos. Seguramente la estuvieron repasando para clase. ¿Qué pasa con las fases? Tiene que ser igual. ¿Cómo? Tiene que ser igual. ¿Acá? No, el objetivo es que sea. Bien, el objetivo es que la señal no genere cambios abruptos de fase. O sea, yo pretendo que la señal, si bien la frecuencia cambia, la señal tiene que continuar en fase. Por ejemplo, el proyector. En un punto, digamos, si hubiera un desfasaje que no entra, no saldría, no habría nada de salida, ¿no? O sea, si fuera una cosa en el otro desfasado, en el grado, de cómo se contrarrestaría. Así de duro. No, porque vas a tener una cantidad de ciclos de portadora por cada bit. Entonces sí podés hacer la interpretación de la señal, pero sí es más difícil mantener el sincronismo cuando hay saltos de fase. ¿Sí? No he prendido el cosito este, denme un segundo. Pizarrón, cosito este. Esperen que me acuerdo cómo era. Dame el pizarrón. Ya estoy. Súper ducho con esto. Bien. Y de hecho estábamos viendo. A ver, sí, estábamos viendo en modo. Ah, no, lo acabo de cambiar a modo pizarrón, perdón. Podemos tener dos tipos distintos de señales de FSK. Podríamos tener una señal que tenga una frecuencia para el 1 y una frecuencia distinta más grande para el 0, o podríamos tener el caso en el que yo tengo las mismas frecuencias, ¿sí? Pero puede ser que aquí haya habido un salto de fase. ¿Sí? ¿Se ve? Esta señal conserva la fase al haber un cambio de bit, mientras que esta no. Yo aquí estaba en 0 grados y de repente estoy en 90 grados, suponiendo que son senoidales, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, esta señal tiene fase continua y esta no. Y esto me determina si el modulador es de tipo coherente o no coherente. ¿Sí? Volvamos a las diapositivas. Este tipo de oscilador, de modulador, siempre va a ser coherente. Porque yo estoy modificando la tensión de un VCO, pero sigue siendo el mismo oscilador el que genera la señal. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener una señal modulada en FSK coherente, mientras que en este caso es muy poco probable que las fases coincidan, porque son dos osciladores totalmente independientes y que están a diferentes frecuencias, entonces no es de esperar que las fases se mantengan. ¿Sí? Habría que sincronizar cada vez que está por hacer un cambio de bit para poder mantener la coherencia. No, no lo vamos a hacer, obviamente. No me estoy tomando. Acá estaba muy apurado la clase hoy, me parece, entonces.
No preparé todo. Ahí está. Bien. ¿Se entiende la diferencia entre coherente y no coherente? ¿Es coherente la diferencia? Bien. Sigamos. El ancho de banda de FSK, ya hemos visto una forma intuitiva de verlo, como el ancho de banda, como dos anchos de banda de OK. Este sería el ancho de banda efectivo de una señal de FSK, donde tenemos la frecuencia 0 y la frecuencia 1. Y el ancho de banda se extiende n, expresado en baudios, sobre 2, para cada lado. Entonces el ancho de banda total que ocupa es la frecuencia del 1 menos la frecuencia del 0, suponiendo que la frecuencia del 1 es la mayor, ¿sí? Si fuera la frecuencia del 0 la mayor, sería frecuencia del 0 menos frecuencia del 1, más la velocidad de modulación medida en baudios, ¿sí? ¿Cómo sería la forma más óptima de aprovechar el ancho de banda de una señal de FSK? Si tenemos una frecuencia de modulación fija, lo ideal sería juntar estas lo más posible, ¿sí? Pero por supuesto no puedo juntarlas todo lo que quiera, porque cada una de estas, así como tiene esta colita de velocidad de modulación sobre 2 hacia la izquierda, también la tiene hacia la derecha. Entonces, si yo las hago coincidir mucho, se superponen los anchos de banda que ocupa cada una de las señales, ¿sí? O visto de otra manera, cuando la analizábamos como dos señales de OK, estoy haciendo que estos sombreritos se solapen entre sí, ¿sí? Por si no se acuerdan, el ancho de banda que ocupaba una señal de OK era el n, ¿sí? Este sombrerito para una señal de OK era el n medido en baudios, ¿sí? Multiplicado por un factor 1 más d, donde d en el mejor de los casos valía 0, ¿sí? Cuando yo he hecho un filtrado bastante fuerte de la señal. Bien. ¿Se va entendiendo? Entonces, en un esquema de FSK incoherente, cuando se produce el cambio entre una frecuencia y la otra, no tenemos el cuidado de preservar la fase de la señal. Es lo que acabamos de mostrar. En este caso, cuando teníamos dos osciladores, se generaba una señal no coherente. Y era el esquema más simple. ¿Por qué? Porque son dos osciladores. Yo directamente hago la conexión entre uno y el otro y listo, ¿sí? Ahora, en el esquema de FSK coherente, el cambio de frecuencias solo ocurre en fase con la frecuencia precedente, o sea, con la frecuencia que yo tenía anteriormente, ¿sí? Se conserva la fase en todo momento. Es más usada en la práctica porque es más simple de detectar, ¿sí? Reduce la interferencia entre canales vecinos porque ocupa un ancho de banda más pequeño y también es conocido como FSK de fase continua. ¿Por qué? Porque visto esto como una señal senoidal, a medida que yo voy avanzando en la fase de la coseno, ¿sí? La fase se mantiene. En cambio, en este caso, como les decía recién, yo genero un salto de 0 grados a 90 de mi señal senoidal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la conocemos también como fase continua y fase no continua, ¿sí? Bien. FSK en múltiples niveles. Si nosotros queremos transmitir varios datos, varios bits por cada audio, vamos a necesitar generar diferentes valores de frecuencia, ¿sí? Para transmitir más, vamos a tener que generar diferentes frecuencias que representen cada uno de los símbolos que nosotros vamos a utilizar. Símbolo le llamamos al 00, al 01 sería otro símbolo, el 10 sería otro símbolo y el 11 sería otro símbolo, ¿sí? También, una vez generada la señal de FSK, cada valor de frecuencia que se mantiene lo conocemos también como elementos de onda, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. En este caso vamos a requerir un ancho de banda mayor para transmitir muchos bits. ¿Por qué? ¿Cómo? Un saludo. Supongamos un ejemplo. Supongamos que se necesita enviar 3 bits en cada instante de transmisión a una tasa de 3 megabits por segundo. La frecuencia por orden de 10 MHz y me pide que calcule primero el número de niveles necesarios o de frecuencias diferentes que vamos a necesitar. ¿Cuántas frecuencias dicen ustedes que necesitamos? 8. 8. Bien, ¿por qué? No, 3. Porque tenemos que transmitir 3 bits y 3 bits conforman 8 símbolos distintos o 2 a la 3, ¿sí? ¿Saben eso, verdad? Con 3 bits puedo hacer 3 símbolos. 000, 001, 010, 011, bla bla bla, ¿sí? Bien. La velocidad de modulación. ¿Cuál va a ser el baud rate? Digamos que D es 0, 10 megabytes. Ah.
¿Cuál va a ser el baud rate? Tengo que transmitir 3 megabits y cada vez que transmito 3 bits. ¿Cuántas veces tengo que cambiar la señal? Bien, 1 megabaud, ¿sí? Si cada audio transmite 3 bits, para poder transmitir 3 millones de bits necesito 1 millón de baudios. Eso se repite cada segundo, ¿sí? Entonces, la velocidad de modulación, ¿sí? El baud rate sería la velocidad de transmisión expresada en bits por segundo dividida en la cantidad de bits que se emite con cada baud, ¿sí? Con cada baud. ¿Se entiende? ¿Hemos perdido? ¿Voy muy rápido o estamos muy dormidos? Con un poquito de primero. Ok. ¿Y cuál sería el ancho de banda que esta aplicación demanda? ¿Qué opinan? Cuando teníamos recién la fórmula del ancho de banda del FCK de solo 2 símbolos, creo que era la velocidad de modulación más 2 en delta de F. Y acá tenemos 8 símbolos en vez de 2 símbolos. Entonces, un megabaudio más 8 delta de F. ¿y cuánto es el delta de F? Lo veamos como OK, de nuevo. A la señal de FCK la veíamos como 2 señales de OK, ¿verdad? A una señal de FCK que tiene 8 valores de frecuencia la podemos ver como 8 señales de OK que transmiten en función de cuál sea el valor. Hay una señal de OK que emite solamente cuando hay 000, otra que emite solamente cuando hay 001, habrá otra que emite solamente con el 111, ¿sí? Entonces podemos tener 8 señales de OK donde siempre hay una sola que emite, ¿sí? Las otras 7 se apagan. Y eso sería una señal de FCK. Entonces, en ese caso, el ancho de banda de cada señal de OK es el baud rate. Como he dicho que el baud rate vale 1 mega, cada señal tiene un ancho de banda de 1 mega. Y las 8 señales, 8 megas. ¿Sí? Entonces el ancho de banda que esta aplicación requiere es 8 MHz. Como verán, no es lo más eficiente en el uso del ancho de banda. Entonces, de hecho, en FCK, aumentar el número de bits por audio no mejora el ancho de banda, ¿sí? Cosa que sí ocurría en ASK. ¿Se entiende? Sí. Respuestas. La cantidad de frecuencia sería 2 a la 3 igual a 8. El baud rate sería 3 megabits por segundo dividido en 3 bits por audio igual a 1 megabaudio. Las frecuencias deben ser separadas 1 MHz, ¿sí? Esa pregunta la tengo aquí. ¿No estaba? Ok. Pero es el ancho de banda de cada uno. Claro, el ancho de banda que ocupa cada señal es 1 MHz, entonces el ancho de banda que ocupa es 8 por 1 igual a 8 MHz. Y ahí tenemos un grafiquito para que se vea, donde tenemos los 8 sombreritos, ¿sí? Que son las 8 señales de ASK o OK que conformarían mi señal de FSK de 8 valores de frecuencia íntegra. ¿Se entiende? No entendí bien de dónde salió la separación entre las frecuencias. ¿Qué separación? La separación entre F1 y F2, por ejemplo, el 1 MHz. ¿El 1 MHz? ¿Cuál es el ancho de banda que ocupa una señal de OK? Vamos a volver a eso, todo me parece. Ya me pasé. El ancho de banda que ocupa una señal de ASK, el ancho de banda mínimo, es el N, que es el baud rate, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos 1 megabaudio de modulación, de velocidad de modulación en el otro caso, ¿sí? Voy a necesitar que cada una de las 8 señales de OK que conforman mi señal de FSK tengan un ancho de banda de 1 megabit, de 1 MHz cada una, ¿sí? De acá sale que cada sombrerito ocupa 1 MHz. Y como tengo 8 sombreritos, para poder transmitir las 8 frecuencias, los 8 elementos de onda necesarios, el ancho de banda es 8 veces, ¿sí?
y podemos determinar las diferentes frecuencias para cada elemento. La primera frecuencia, por decir algo, podría pertenecer al 000, esta para el 001, 010, 011, 100, 101, 110, 11, ¿sí? Se compara el binario todo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Pasemos a PSK. Con PSK vamos a hacer un análisis bastante parecido al que acabamos de hacer con FSK, solo que en este caso, ¿qué es lo que va a cambiar? La fase, ¿sí? Ya hemos visto ASK, cambiamos la amplitud. Acabamos de ver FSK, cambiamos la frecuencia, o modulábamos sobre la frecuencia de la señal portadora, y ahora vamos a modular sobre la fase de mi señal portadora. ¿Estamos? Bien. Los valores binarios, en este caso lo vamos a representar mediante cambios en la fase de la portadora. Podemos utilizar dos fases diferentes, ¿sí?, para transmitir un bit por cada audio, o podemos utilizar más fases para transmitir más bits por cada audio de señal. ¿Qué ocurrirá en esta con el ancho de banda? ¿Qué creen? ¿Será como ASK, que es independiente de la cantidad de bits, o será como FSK? Hay algo que ya les dije varias veces y que seguramente les puede dar una pista. ¿Qué tipo de modulación utiliza Wi-Fi? ¿Cómo? UAM, PSK. Es una combinación entre ASK y PSK. Bien, ¿por qué no usa FSK? Y porque no debe ser tan buena, Por la ¿verdad? Por la Entonces es de esperar, claro, es de esperar que PSK sea mejor, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en FM, de tener dos señales de OK, pero en este caso vamos a tener dos señales de OK a la misma frecuencia desfasadas entre ellas. Yo tengo una señal de OK a 1 MHz, otra señal de OK a 1 MHz, pero entre ellas tienen un desfasaje de 180 grados. ¿Sí? Entonces, si yo transmito una, transmito con fase 0, si transmito la otra, transmito con fase 180. Ahora, el ancho de banda que ocupa cada una es N, ¿sí? Es como estábamos en el ejemplo anterior, de 1 megabaudio por segundo, sería 1 MHz. Entonces, ¿cuál sería el ancho de banda resultante de la señal de PSK que está conformada por esas dos señales de OK? Sería N, porque las dos señales de OK están a la misma frecuencia. Esta vez coinciden en frecuencia. En FSK yo tenía dos frecuencias, una para el 0 y una para el 1, y ahí estaban los dos sombreritos. Ahora acá están los dos sombreritos en el mismo lugar. Solo que si tengo una de las señales, tengo un sombrerito, y si tengo la otra, tengo el otro sombrerito. Nunca están los dos sombreritos juntos. Pero ocupan el mismo ancho de banda. Comparten el ancho de banda. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el ancho de banda es igual que en ASK, igual a la velocidad de modulación. ¿Sí? Como verán, ya tienen una pista de por qué es mejor que FSK. Para la misma velocidad de modulación, su ancho de banda es mucho menor. ¿Sí? Una señal de PSK tiene el mismo ancho de banda que una señal de ASK. Haciendo el análisis que acabamos de hacer, tenemos dos señales de ASK que conforman la señal de PSK y tenemos los sombreritos que son el ancho de banda de cada una de las dos señales. Como coinciden en frecuencia, se superponen y ocupan el mismo ancho de banda. La modulación PSK es más robusta que ASK porque es inmune al ruido de amplitud. Si en ASK la amplitud de la señal cambia, que es bastante normal porque el mayor factor de interferencia que nosotros tenemos es la distancia, la atenuación, ¿sí? De repente había un enlace y ha pasado un pájaro volando por el medio del enlace que atenuó la señal, ¿sí? Entonces esa atenuación momentánea es interpretada como ruido, es ruido de hecho, y puede generar que los datos se malinterpreten. Como en este caso la información no viaja en la amplitud, si la amplitud no es constante, no me importa, ¿sí? A mí lo que me importa son solamente los cambios de fase. Eso hace que esta modulación sea mucho más robusta a los ruidos, ¿sí? Sea menos susceptible a las distorsiones. ¿Se entiende? Bien. El ancho de banda de PSK, como acabamos de ver, va a ser el N, que es la velocidad de modulación, y FC va a ser la frecuencia de portadora, donde va a estar centrada, y voy a tener mi ancho de banda exactamente igual que en ASK, ¿sí?
De nuevo repito, porque podemos considerar que la señal de PSK está formada por dos señales de ASK o OK. ¿Sí? Es la forma más intuitiva de verlo y de identificarlo para no tener que complicarlo. ¿Sí? Bien. Modulador de PSK. El modulador de PSK va a ser muy parecido al modulador de SK, pero la señal en banda base la vamos a codificar utilizando niveles de tensión simétricos. O sea, que tenga niveles de tensión positivos y negativos. ¿Qué me genera esto? Al introducirlo en un mezclador, que ya lo conocían, un mezclador balanceado, si nosotros utilizamos un mezclador balanceado y un oscilador, estos niveles positivos y negativos van a generar la inversión de fase de mi oscilador. ¿Sí? Y de esa manera podemos obtener o una señal que esté en fase con la portadora o una señal que esté en contrafase con la portadora. ¿Sí? Entonces, este simple circuito que tiene un multiplicador y un oscilador nos permite, a raíz de nuestro tren de bits, generar una señal de PSK. Ojo, el dato importante es que en este caso yo tengo que tener una señal simétrica. ¿Sí? Si esta señal no fuera simétrica, si fuera entre 5 voltios y 0, por ejemplo, lo que yo tendría acá, cuando hay un 0 no hay señal a la salida y cuando hay 5 voltios hay señal a la salida. ¿Sí? Y eso es una SK o OK justamente. ¿Sí? En este caso, al tener señales positivas y negativas, o permite el paso del oscilador o invierte en fase el oscilador. ¿Sí? Lo que justamente es una señal de PSK. ¿Qué ha pasado? Sí, medio loco el proyector. A diferencia de ASK y de FSK, solo podemos utilizar el método de detección sincrónica. En este caso, sí o sí hay que estar sincronizado con la señal. ¿Por qué? Porque si yo necesito saber la diferencia de fase entre el 1 y el 0, tengo obligatoriamente que estar sincronizado para saber cuál es la fase que corresponde al 0 y cuál es la fase que corresponde al 1. ¿Sí? Entonces, la portadora la podemos recuperar fácilmente de la señal recibida, disminuyendo los problemas de corrimiento de frecuencia. Como la frecuencia siempre es constante, no hay problema con que la frecuencia se corra. Yo puedo constantemente estar sincronizándome de nuevo con la frecuencia del portador. Lo único que cambia es la fase. ¿Sí? En FSK, si los osciladores del transmisor se corrían, yo podía estar recibiendo el símbolo 001 cuando en realidad lo que me enviaron fue un 010. ¿Se entiende? Porque se corrieron todos los sombreritos esos y yo no me di cuenta. Porque como sigue siendo una frecuencia válida, aunque para otro dato, yo no interpreto como un error. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero todavía resulta difícil sincronizar la fase del receptor con la del transmisor para que sea coherente. ¿Sí? Es un requisito clave para demodular correctamente que las fases estén sincronizadas correctamente. Entonces, tenemos un recuperador de portadora, un modulador balanceado que me va a permitir el sincronismo, me va a permitir la demodulación, y de esa forma, con un filtro paso abajo, recibir de nuevo ya la señal binaria. Como decimos, el problema que tengo acá es el sincronismo. ¿Yo cómo sé si estoy en un 1 o en un 0 al principio? Yo recibo una señal senoidal y yo no estaba sincronizado con el transmisor. ¿Cómo sé si esa fase corresponde al 0 o corresponde al 1? Está bien, yo estoy a la frecuencia. El sincronismo de frecuencia no es un problema, pero de fase sí. Y de repente cambia 180 grados. ¿Cómo sé si era un 0 y cambió un 1 o era un 1 y cambió un 0? No hay fases prohibidas, ¿sí? Hay o una fase o su opuesta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sé en qué valor estoy? Bueno, ahí es donde se idea, parecido a lo que hizo Manchester, de que se podían invertir los cables. En este caso vamos a utilizar el PSK diferencial. ¿Que ¿De qué se caracteriza? Si la fase se mantiene, es porque hay un 0. Si la fase cambia, es porque hay un 1. No importa si cambia de 0 a 180 o de 180 a 0. Cambió, es un 1. ¿Se entiende? En este caso yo no tengo una fase fija para el 0 ni una fase fija para el 1. Si la fase se mantiene, tengo ceros. Si la fase va cambiando constantemente, es porque tengo unos. ¿Sí? Y análogamente con lo que hacemos Manchester, podríamos decir que puedo invertir los cables. ¿Sí? No me importa si la señal me llega en contrafase, no me importa si la señal empezó en 0 grados o empezó en 180 como empezó acá. ¿Sí? Apenas la fase cambie, yo sé que recibe un 1. Y si la fase no cambia, yo sé que recibe un 0. ¿Se entiende?
Ese es el objetivo con el cual nace el FCK diferencial, ¿sí? El cambio de fase se realiza en función del bit anterior transmitido, o sea, ya no solamente depende de este bit, sino también del bit anterior. Y por ejemplo, un 0 mantiene la fase y un 1 cambia la fase. ¿Se entiende? ¿Entiende la diferencia entre el PSK y el DPSK, verdad? O sea, no solamente la diferencia, la ventaja, cuál es el uso que tiene y por qué es que se lo inventó y por qué se lo utiliza, ¿sí? Nos permite independizarnos del valor inicial de la fase y, dicho de otra manera, independizarnos del sincronismo de la fase. Si yo me desincronicé de la fase del receptor, no me importa. La fase cambia, hay un nunca. La fase es continua, es porque hay ceros, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo sería el modulador de DPSK? Simplemente agregamos una compuerta XOR, XNOR, y un retardo de un bit. De esta manera, constantemente, entre el bit nuevo que ingresa, hacemos un XNOR de él con el valor anterior. ¿Sí? Acá tenemos un retardo de un bit. Un refit, ¿sí? O un flip-flop. Entonces, hacemos una XNOR entre el bit nuevo y el bit anterior. Y el resultado de eso lo introducimos al modulador balanceado. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, va a depender de cuál sea el valor anterior. Y ahora sí, si siguen ingresando ceros, voy a tener la misma frecuencia constantemente. Y si ingresan unos, voy a tener cambio de frecuencia todo el tiempo. ¿Sí? El resultado se procesa como en PSK. ¿Se entiende? Y el demodulador de DPSK funcionaría de la siguiente manera. Tenemos el modulador balanceado y vamos a analizarlo en función de la señal que yo recibí en el bit anterior. Entonces analizo la señal de ahora con la señal anterior y eso, al hacer el modulador balanceado, al hacer el producto de intermodulación entre esas dos señales, obtengo el bit correspondiente. ¿Sí? Es prácticamente igual al demodulador de PSK, pero también le agregamos el retardo de bits. Es no coherente, está bien, no es coherente este demodulador, pero es mucho más simple, ¿sí? Y ya no es tan propenso a errores como era el anterior, que sí era propenso a errores al no ser coherente, ¿sí? En este caso no voy a tener esas debilidades y voy a poder realizar la detección independientemente, como les decía, de los valores iniciales de la fase. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vamos a ver un caso particular, que en realidad es el caso que venimos viendo de PSK, que es PSK binario. O sea, es un caso particular de PSK en el cual las dos fases están separadas exactamente 180 grados. Hemos arrancado diciendo 180, pero tranquilamente yo podría haber hecho que el desfasaje sea 90 grados. ¿Sí? En ese caso, quizás hubiera tenido la ventaja de poder detectar si la fase corresponde al 0 o al 1. ¿Sí? Porque si yo sé si la fase aumenta, es porque yo estaba en 0 grados antes. No puede aumentar más allá del 90. Y si la fase disminuye, yo sé que estaba en el 90. No puede disminuir, no puede aumentar más allá del 90. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso, vamos a asumir que la fase es 180 grados como lo hemos venido analizando. Al ser la mayor separación de fase, es la variante que mejor soporta alteraciones por ruido. ¿Sí? El problema de que las fases estén muy cercanas es que el ruido podría generarme alteraciones en las señales que yo no pueda darme cuenta. ¿Sí? Si las fases difieren mucho, como en el ejemplo que vimos anterior, como en este ejemplo, es mucho más robusto para detectar si hubo o no un cambio de fase. Ahora, si el cambio de fase son 45 grados, y bueno, es difícil detectar si hubo efectivamente o no un cambio de fase. ¿Sí? O se hace más difícil. La limitación es que solamente puede transmitir un bit por baudio. Al ser PSK binario, ¿sí? Se llama justamente así, porque solamente tiene dos valores, 0 y 180 grados. Y me permite solamente transmitir un bit por cada baudio. Si yo tuviera cambios de fase más pequeños, yo podría meter 4 cambios de fase distintos y de esa manera transmitir 2 bits por cada baudio. Normalmente es coherente, por lo que hay una versión no coherente denominada DBPSK, o sea, PSK binario diferencial. ¿Sí? Usa el mecanismo diferencial que hemos visto exactamente anteriormente. O sea, lo que hemos visto recién como PSK, en realidad era BPSK. Y lo que vimos recién como DPSK era DBPSK. DB de diferencial
binary, no de decibeles, ¿sí? Bien. ¿Entiendes acá? ¿Hacemos una pausa antes de que empecemos con constelaciones? ¿Sí? Sí. Vale. Tomen aire. Bueno, continuamos. Resumiendo, ya hemos visto ASK modificando la amplitud de la portadora, vimos FSK modificaba la frecuencia de la portadora y vimos PSK modificando la fase de la portadora, ¿sí? En ASK vimos que se pueden transmitir varios bits también, admitiendo varios niveles de amplitud, ¿sí? Vimos ASK o OK, que era un caso particular de ASK, que obviamente admitía solamente dos valores. B, tensión o cero, no hay tensión, ¿sí? Luego vimos FSK, donde podíamos tener en FSK solamente dos valores, una frecuencia para el 1 y una frecuencia para el 0, y las podíamos considerar como dos señales de ASK o OK de diferentes frecuencias que se encienden alternadamente una con la otra. Esto llevaba a que el ancho de banda sea el doble que ocupa una señal de ASK, que es el ancho de banda de ASK era el baud rate, ¿sí? La velocidad de modulación. En PSK la consideramos como dos señales de ASK o OK, ¿sí? Que tienen diferentes fases y se encienden de nuevo alternadamente. Como las frecuencias de las dos señales de ASK, en este caso particular, coinciden, el ancho de banda que ocupa una señal de PSK es el mismo que la señal de ASK, ¿sí? ¿Estamos ahí para resumir lo que vamos viendo? Sí. Ok, ¿qué pasa ahora si yo en PSK quiero transmitir? Vamos a checarte. ¿Puedo pasar? Sí. Como deberíamos estar. Pura casualidad. ¿Qué pasa si quiero transmitir más de dos valores o más de un bit por cada baudio? Podemos empezar a tomar diferentes valores de fase, ¿sí? Que los representaremos en un plano directamente de esta manera. Para transmitir más de un bit requerimos múltiples fases y, por ejemplo, en este caso voy a transmitir 3 bits por baudio, por lo tanto necesito 8 fases, ¿sí? La cantidad de bits no es ilimitada porque yo tengo 360 grados, ¿sí? A ver, si nos ponemos exquisitos, sí, podemos hacer infinitos ángulos con 360 grados, porque tenemos decimales, ¿sí? Pero no va a ser fácil detectar si yo tomo, por decir algo, 1024 posibles ángulos, ¿sí? Imagínense detectar un desfasaje de menos de 1 grado, ¿sí? No va a ser fácil. Entonces, para evitar eso, no vamos a tomar un número infinito de puntos, pero si quisiéramos transmitir 3 bits, como en este ejemplo, podemos tomar ángulo de desfasaje de 45 grados, como el que están viendo hoy, ¿sí? Y se van armando lo que nosotros denominamos constelaciones. Este diagrama lo llamamos constelaciones porque son como estrellitas que están dentro de un plano o del cielo, podríamos decirlo, pero se lo conoce como constelaciones, ¿sí? Ahora sí. Para transmitir más de un bit por baudio requerimos múltiples fases para representar cada uno de los símbolos y se empieza a representar lo que se denomina diagrama de constelación. No sé si la cuestión está repetida. Ah, acá la parte de abajo. Ahora entiendo. No se ve qué está pasando. Bien. El diagrama de constelaciones es un método conveniente desde el punto de vista visual. O sea, es fácil entender lo que representa cada una de los puntos de esa constelación, ¿sí? La idea es mostrar en un plano con dos ejes perpendiculares, donde vamos a tener el eje X, que lo vamos a llamar Y, porque representa que la señal está en fase, ¿sí? Y el eje Y lo vamos a denominar Q, porque está en cuadratura. ¿Qué significa cuadratura? 90 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo Q va a ser el eje Y. Cada modulación, o cada símbolo, digamos, en realidad no modulación, sino cada elemento de onda, cada símbolo, lo vamos a representar por un punto en este plano. El ángulo del punto me va a representar la desviación de fase. O sea, el ángulo que tenga el punto me representará la desviación de fase. Este punto, por ejemplo, tiene fase 0.
Este punto tendrá fase 90. Este tendrá fase 270 o menos 90. ¿Sí? Y así respectivamente. Y la distancia que tenga el punto al origen me va a representar la amplitud que tenga ese elemento de onda. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que me permite combinar no solo fase, sino también amplitud. Si yo agregara, por ejemplo, 8 puntos más acá, ¿sí? A la mitad de las rayitas, yo podría tener una constelación que me permite transmitir o estos 8 valores o los otros 8 valores, que coinciden en fase con estos, pero tienen menor amplitud. ¿Qué significa esto? Que yo podría combinar PSK con ASK y de esa manera obtener más combinaciones de bits, constelaciones con más elementos y transmitir más bits por segundo. ¿Sí? Más bits por Baudot, no por segundo. Bien. Cada uno de estos puntos se denominan puntos de constelación, súper original el nombre, es un punto que también creo que llamamos constelación, punto de constelación, y normalmente se traza un círculo para indicar que todas las señales poseen la misma amplitud. Fíjense que en este caso, como todas las señales poseen la misma amplitud, la distancia al origen debería ser la misma, por lo tanto, por definición, conjunto de puntos cuya distancia es la misma a un origen, es un círculo. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de la definición del círculo, verdad? Súper útil. También significaría que todas las señales transmiten la misma potencia. ¿Por qué? Porque tienen la misma amplitud, básicamente. ¿Sí? Y si el sistema no cambió, misma amplitud de tensión, misma potencia emitida. Bien. La cantidad de puntos en un diagrama de constelaciones se corresponde con la cantidad de símbolos a transmitir, que hace 2 clases creo que fue, lo vimos como M, lo denominado M a la cantidad de símbolos. Entonces una modulación con M punto de constelación transmite N igual al logaritmo en base 2 de M bits por Baudot. ¿Sí? Visto de otra manera, si yo tengo 8 puntos de constelación, el logaritmo en base 2 de M es 3. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, esto me dice cuántos bits por Baudot transmito en función de la cantidad de puntos que tenga mi constelación. El diagrama de constelaciones más simples es para BPSK, ¿sí? El PSK binario que hemos visto antes, que sería esto. Si yo tengo un 0, transmito esta amplitud en fase. Si yo tengo un 1, si yo tengo un 0, transmito esta amplitud con 180 grados de fase. ¿Sí? O invertida en fase. Este diagrama de constelaciones con el eje Y y el eje Q de cuadratura sería el correspondiente a una BPSK, a un PSK binario. ¿Sí? QPSK va a ser una variante de PSK que transmite 2 bits por Baudot. En este caso, en vez de transmitir un solo bit, vamos a transmitir 2. Y se utilizan 2 portadoras en cuadratura con un corrimiento de fase de 90 grados. Se divide el flujo de datos en 2 para generar las señales de PSK independiente para cada uno. Y las 2 señales de PSK moduladas se suman para generar los elementos de señal. O sea, este sería el método para generar la señal, donde tenemos este diagrama de constelaciones. Fíjense que no utilizo el phase ni el cuadratura, sino que utilizo 45 grados, 135, 315 y no sé, 225. ¿Sí? ¿Y así? ¿Sí, verdad? He elegido hacer 270 menos 45 en vez de hacer 180 más 45. Por eso me costó tanto calcular. Bueno, cosas que pasan. Y este sería el diagrama del modulador que acabamos de describir en la diapositiva anterior y que no han entendido nada y nadie dijo nada. ¿Sí? Tenemos un generador de portadora que va a generar la señal de portadora y vamos a alimentar 2 mezcladores balanceados. Este va a ser uno y este va a ser el otro, pero lo vamos a alimentar con una desviación de fase de 90 grados. Por lo tanto, a este mezclador balanceado va a ingresar la portadora desfasada de 90 grados y a este va a ingresar la portadora natural. Vamos a tener un conversor de 2 a 1 que me va a ir dividiendo un bit para cada modulador, ¿sí? Y de esa manera, la señal que ingrese aquí y la señal que salga de aquí y la señal que salga de acá
ambas van a tener un desfasaje 180 grados entre sí. ¿Sí? Perdón, van a tener desfasaje 180 grados con cada cambio de bit. Si yo las sumo, vamos a tener desfasajes de 90 grados con cada uno de los cambios respectivos de las señales. Y esto es lo que me genera que ninguna está en fase, sino que en el diagrama las fases son 45, 135, 225 y 315. ¿Sí? Por eso que no tengo los puntos acá, acá, acá y acá, sino que están rotados, de todas formas. Eso es irrelevante. ¿Sí? Yo puedo, siempre y cuando la contracción se mantenga, si gira, solamente me estaría determinando que yo me moví en el tiempo, en el momento que empecé a muestrear la señal. ¿Sí? Pero la idea es, en función del oscilador de portadora, cómo se representarían los puntos. Y en función del oscilador de portadora, ninguno de los 4 símbolos que yo emito está en fase. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál sería el resultado? Yo tengo la señal 0101 y esta señal 0011. Eso me genera 4 conjuntos de 2 bits, el 00, el 10, el 01 y el 11. ¿Sí? Estos van a ser los 4 conjuntos de 2 bits o los 8 bits que yo voy a enviar. Que de hecho están representados acá 0101, 0011. ¿Sí? Entonces, con este conjunto de bits, el mezclador de arriba me generará esta señal, y con este conjunto de bits, el mezclador de abajo, fíjense que la portadora en este caso entró como una cosenoidal, o como una senoidal desfasada a 90 grados, respecto de la portadora en este otro modulador, y tengo esta señal de salida, ¿sí? Que fíjense que acá generó el salto, ¿sí? Un salto de 180 grados. Pasó de 270 a 90. ¿Lo ven? Si yo sumo estas dos señales, obtengo lo que tenemos acá, ¿sí? Que ya tiene saltos de 90 grados respectivos entre una y las otras señales. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el oscilador? El modulador. ¿Sí? Con más o menos me comporto. Bien. Ventaja que tiene QPSK. La principal ventaja es que como transmite 2 bits por baudio, duplica la velocidad de transmisión de BPSK, que es el PSK binario. Y lo bueno en este caso es que utiliza el mismo ancho de banda. Volvamos al ejemplo de representar una señal de PSK como varias señales de ASK o OK. ¿Sí? Si la señal de PSK, en este caso, así como en FSK, la formamos por varios sombreritos de ASK o OK, pero como las frecuencias no coincidían, los sombreritos estaban uno al lado del otro, ocupando mucho ancho de banda, en este caso todos los sombreritos, todas las señales de ASK, están a la misma frecuencia. Solo que en cualquier momento del tiempo hay uno solo que emite, ¿sí? Ya sea el que tiene fase 45, o el que tiene fase 135, o etc. ¿Sí? Uno solo de esos 4 transmisores transmite. Y como todos están a la misma frecuencia, el ancho de banda va a ser el mismo. ¿Se entiende? ¿Entiende la idea? Entonces, en PSK, el ancho de banda no depende de la velocidad de transmisión, sino de la velocidad de modulación. Si yo aumento el número de bits que transmito, el ancho de banda sigue siendo el mismo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, al transmitir 2 bits, o duplicamos la velocidad de transmisión usando el mismo ancho de banda, o también podríamos reducir el ancho de banda reduciendo la velocidad de baudios y manteniendo la velocidad de transmisión. ¿Sí? Yo tengo que transmitir 1000 bits por segundo. Si uso PSK, tengo que transmitir 1000 baudios. Si uso QPSK, ahora transmito 500 baudios. El ancho de banda cambió de 1 kHz a 500 Hz. ¿Se entiende? Entonces, o achico el ancho de banda o aumento la velocidad de transmisión. Depende de qué necesite. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la desventaja? Es más difícil detectar fases en cambios de fase en comparación con BPSK, ya que los límites de decisión son más marcados. En este caso, si el punto que yo recibo cae acá en un 1, fíjense todo el campo de 1.
Si el punto que yo recibo cae acá, es un 0. ¿Sí? Este campo donde el punto puede caer en cualquier parte de él es lo que conocemos como límite de decisión. Es lo que me permite decir si esto es un 0 o un 1. En este caso, los límites de decisión son más pequeños. Yo tengo que este límite de decisión representa un 0. 0, 0. Este representa un 1, 0. Este representa un 0, 1. Y este me representa un 1, 1. ¿Sí? Ven que son más pequeños los límites de decisión. Si yo aumento más puntos a la constelación, los límites de decisión van a ir disminuyendo más aún. Entonces, al igual que en PSK y en BPSK, es una modulación coherente, por lo tanto es costoso el demodulador. Perdón. ¿Cómo se llama ahora? La solución es la misma que hemos visto anteriormente. En vez de utilizar QPSK, podemos utilizar una variable diferencial denominada DQPSK. Esta variante es la que se utilizó en Bluetooth 2, o se utiliza, no sé, seguirá abriendo dispositivos, debe haber dispositivos compatibles con Bluetooth 2, y en los primeros estándares de Wi-Fi. ¿Sí? No sabría decirle en cuál, Wi-Fi B quizás, no sé ya en qué. ¿Sí? Pero en los primeros estándares de Wi-Fi se utilizaba este tipo de modulación, que era el DQPSK. ¿Cuál es la ventaja, la desventaja de QPSK? Es que por la forma de los pulsos, la amplitud de la señal de salida experimenta a veces cambios cada vez que la fase cambia 90 o 180. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que cuando la fase cambia de 180 a 0 o de 0 a 180, cuando los cambios son de 180 grados, la amplitud se mantiene prácticamente constante. Pero ¿qué pasa si hay cambios más pequeños de fase? Fíjense que yo puedo llegar a tener variaciones en la amplitud de la señal que me pueden generar un envolvente que no es constante. Eso también me va a generar problemas a la hora de demodular, ¿sí? O sea, tenemos un envolvente de amplitud de la señal, dado que la amplitud del resultado ya no es constante, ¿sí? Es el problema de tener muchos elementos de señal. Si tenemos una PSK de mayor orden, ¿sí? Podemos lograr constelaciones más grandes, como la que vimos al principio. Al principio de las constelaciones, cuando les expliqué que era una constelación. Por ejemplo, en este caso tenemos 8 puntos en la constelación, 8 elementos de onda, 8 símbolos distintos, y transmitimos 3 bits por cada audio de transmisión. En la práctica, la mayor que utiliza QPSK es con 8 fases distintas, que se denomina 8 PSK. No se suele incorporar más fases porque ya el... ¿cómo era? De detección. El límite de detección se vuelve muy pequeño. ¿Así era la palabra? Decisión. Campo. Límite de decisión. Límite de decisión se vuelve muy pequeño, ¿sí? Entonces no se suelen utilizar fases mayores a un número mayor a 8 fases distintas. Aumentar el número de fases va a generar muchos errores en la recepción. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos otro esquema llamado QAM, que es Quadrature Amplitude Modulation, o sea, modulación en amplitud y en cuadratura, ¿sí? Este es el QAM que ya hemos hablado tantas veces. Nace de combinar ASK, o sea, variaciones de amplitud, con PSK, variaciones de fase. En este caso, los canales I y Q de la constelación se modulan, en amplitud a la misma frecuencia, pero desfasado 90 grados. O sea, la señal siempre va a tener la misma amplitud, la señal de portador, de la misma frecuencia, perdón. Lo que va a cambiar va a ser o su amplitud o su fase, ¿sí? Las señales se combinan para formar la señal de QAM, y PSK pasa a ser un caso particular de QAM donde la variación de amplitud es 0. O sea, yo siempre tengo la misma amplitud, ¿sí? PSK sería una constelación de QAM donde siempre tengo la misma amplitud. ¿Se entiende? Por eso decimos que PSK va a ser un caso particular de QAM. Normalmente, en este caso ya no lo vamos a ordenar de una manera polar, por así decirlo, sino que lo vamos a ordenar en una cuadrícula con igual espaciado vertical y horizontal. Hay otras combinaciones posibles, pero es lo que más se utiliza, ¿sí?
permite mayores velocidades de transferencia que 8 PSK al distribuir mejor los puntos de constelación. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el ancho de banda? ¿Cómo? Se mantiene igual. Se mantiene igual. Porque yo a una modulación en PSK le aumenté una modulación en ASK. Y para ASK, tanto para ASK como para PSK, el ancho de banda no depende de la cantidad de símbolos, sino de la cantidad de baudios transmitidos por segundo. Entonces, si yo mantengo la velocidad de modulación, el ancho de banda se mantiene, ¿sí? Por eso justamente combinamos estas dos y no combinamos FSK con ASK. Porque FSK sí aumenta el ancho de banda conforme yo aumento la cantidad de símbolos. ¿Se entiende? Bien. Veamos un ejemplo. Un 4QAM, que sería igual que un PSK, donde yo tengo una sola amplitud, tengo 4 fases, 4 combinaciones y tengo 2 bits por baudio. O este otro ejemplo, donde yo tengo un 8QAM, donde ya incorporo 2 amplitudes distintas, 4 fases, lo cual me permite 8 combinaciones diferentes, por lo tanto transmito 3 bits por baudio, por ejemplo, 000, 001, 010, 011 y así. ¿Se entiende? Ese sería un esquema, por ejemplo, de QAM. ¿Y cómo sería el resultado de esta señal? Básicamente sería esto. Yo tengo, si transmito 101, tengo fase 180 y amplitud grande, si llamemos, tenemos amplitud grande y chiquita nada más, ¿sí? Amplitud grande o amplitud B2, ¿sí? Si transmito 100, fíjense que la fase se mantiene, pero ahora la amplitud disminuyó, ¿sí? Tengo amplitud B1. Luego transmito 001, fíjense que aquí la fase, la amplitud volvió a crecer, pero la fase ya no es la misma que acá. ¿Sí? Entonces yo pasé al otro lado de la constelación. ¿Qué hice yo en estos 3 bits? Primero estaba acá, después me vine acá, por decir algo, creo que estaba acá. En 101, después 100. Estaba acá, después pasé para acá, y después fui acá. ¿Sí? Entonces, primero estaba con desfasaje 180, pero con la amplitud mayor. Luego estaba en desfasaje 180 con una amplitud menor, y luego me fui a amplitud mayor sin desfasaje, ¿sí? En fase. Volvamos a la diapositiva. Fíjense que después tenemos que volvemos a la amplitud menor, pero manteniendo la fase. En este caso estaríamos en el punto cercano al eje del lado derecho, ¿sí? Y luego pasamos a los puntos en cuadratura, de arriba o abajo. Pasamos a 010, veamos cuál era 010, que sería este, ¿sí? Entonces, hemos empezado en este punto, hemos pasado acá, hemos empezado en este, hemos pasado acá, después nos vinimos acá, Sí. después volvimos acá, y ahora pasamos para acá, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Por eso acá tenemos un desfasaje de 90 grados. Entonces la señal debería empezar arriba, porque tenemos un senoidal de 90 grados. Sí, efectivamente, comienza en un valor alto, ¿sí? Y luego volvemos a tener, luego tenemos un 011, luego tenemos un 110, ¿sí? Y luego tenemos un 111. O sea, después cambia entre los valores de arriba. Veamos completamente cómo fue la secuencia. ¿Quién me nos dicta los valores que hay en la gráfica? 101, Empezamos acá, después pasamos para acá, 001, después aquí, 000, acá, 010, acá, 011, aquí, 110 luego aquí y 11. y luego aquí, ¿sí? Esos son los 8 valores. Fíjense que hemos transmitido solamente 8 audios. Hemos hecho 8 saltos dentro de la constelación. Sin embargo, hemos transmitido 24 bits, ¿sí? Porque cada salto transmite 3 bits. ¿Se entiende? Sí. Todo esto pasó en un segundo. El baud rate era 8, mientras que el bit rate fue 24, ¿sí? Se han transmitido estos 24 bits que tenemos ahí arriba. ¿Se entiende? Bien.
Estas son algunas otras constelaciones de QAM que se utilizan, por ejemplo, 16 QAM. Fíjense que en este caso tenemos 3 amplitudes diferentes, ¿sí? Estos 4 puntos tienen una amplitud, estos 8 puntos tienen otra amplitud, y después tenemos otros 4 puntos con otra amplitud, ¿sí? Este sería un 16 QAM donde se combinan 3 amplitudes y 12 fases, ¿sí? Podría dar, sí, 3 por 12 daría 16, 36. No 16, pero no se utilizan todos los puntos. Fíjense que esta fase no se utiliza con esta amplitud. Y esta fase no se utiliza ni con esta ni con esta amplitud. ¿Sí? O sea, no estoy haciendo todo el aprovechamiento, pero no importa, porque tengo los 16 puntos que yo requería. ¿Sí? Tenemos 36 combinaciones posibles, pero en realidad utilizamos 16 puntos de constelación y transmitimos 4 bits por baud. ¿Sí? Luego tenemos otro ejemplo de 16 QAM, no sé qué dice, donde tenemos 8 fases distintas y 4 amplitudes. Fíjense que en este caso tenemos, esta es una amplitud, esta es otra amplitud, esta es otra amplitud, y esta es otra amplitud, me parece. Sí. Porque esta es como quedaría ahí en el medio del círculo. No sé si está muy clara la gráfica, pero supuestamente hay 4 amplitudes. ¿Sí? Tenemos 4 amplitudes, 8 fases, de nuevo 32 combinaciones, pero utilizamos 16 de los elementos posibles con esas 32 combinaciones posibles. ¿Sí? Y luego tenemos este otro caso, que sería el más eficiente, por así decirlo, porque tenemos solamente 2 amplitudes, 8 fases y hay 16 combinaciones y utilizamos todas. ¿Sí? En estos casos había más combinaciones posibles que las que usábamos nosotros, pero en este caso utilizamos todas las combinaciones posibles con esos 2 niveles de amplitud y 8 diferentes niveles de fase. ¿Se entiende? Bien. Este sería un 64 QAM, ¿sí? Que nos permite, con 8 diferentes amplitudes, 64 combinaciones, donde transmitimos 6 bits por baud. Estos son casos reales. Fíjense que ahí abajo está la palabra correspondiente a cada uno, chiquitita, ¿sí? Este sería el 100000, ¿sí? Y transmitimos 6 bits por cada baud. Obviamente, cuanto mayor sea el número de puntos en la constelación, de nuevo, ¿cómo era? Campo límite, campo de decisión, el límite de decisión se vuelve más pequeño, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de constelación tenga, más bits por baud voy a transmitir, más velocidad de transmisión voy a tener con el mismo ancho de banda, pero el límite de decisión se vuelve más pequeño y por lo tanto más propenso a errores, ¿sí? Cada ubicación en la constelación está enmarcada por los límites de decisión, ¿sí? Entonces, si la señal cae dentro de esos límites, vamos a recibir los datos correctos. Supongamos que este es mi límite de decisión. Si la señal cae dentro de estos valores, ¿sí? La recibo bien. Si la señal cae por fuera, voy a recibir un dato erróneo. Si debido al ruido o interferencia cae en un área adyacente, entonces los datos estarán con error. Por eso es que necesitamos implementar algoritmos que nos permitan detectar errores, ¿sí? Y corregir errores. ¿Se acuerdan las codificaciones que permitían corrección de errores? Bueno, de ahí. Esta es una imagen de un instrumento, ¿sí? Recibiendo una señal con una determinada constelación. En este caso estamos teniendo una buena ganancia, un bajo índice de ruido, por lo tanto los puntos, fíjense que todos los puntos han caído acá, o sea, esto es muestrear dónde cayeron los puntos durante mucho tiempo, y fíjense que todos los puntos están bastante cercanos entre sí, ¿sí? Entonces, en este caso podemos decir que tenemos una buena ganancia, bajo ruido de fase y baja tasa de error en la modulación. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense los datos recibidos, ¿sí? En este caso, es muy probable que varios de los puntos hayan caído fuera del área de ellos, ¿sí? Entonces, este es un esquema donde ya había mucho ruido en la señal y muchas tasas de error en la modulación. También podemos ver algunos casos particulares, por ejemplo estos, ¿sí? Que nos indica que hay muchos ruidos de fase. Fíjense que los puntos en amplitud no se corren, pero sí se corren mucho en fase. Por eso forma esa especie de círculos que se ven ahí, ¿sí? Se puede llegar a armar como círculos con los puntos, porque el error se representó más como corrimiento de fase
que con cubrimientos de amplitud. ¿Sí? Sí. Luego tenemos este otro ejemplo que nos indica que hay interferencias de segundo y tercer armónico con la señal recibida, por eso los puntos se vuelven un poco más difusos, pero centrados en el centro de cada campo de decisión, ¿sí? O este caso donde se forman como si fuera un tonel, fíjense que forma como si fuera una especie de tonel, ¿sí? Y que me indica que hay problemas de ganancia con los amplificadores o con los filtros del receptor, ¿sí? Hay diferentes conclusiones que se pueden sacar en función de analizar estadísticamente cómo se recibieron los diferentes puntos de una modulación. Lo ideal sería recibir esto, ¿sí? Perdón. No ha pasado. Yo ahí vi la que correspondía y me mostró otra ya. Eso. Lo ideal sería recibir eso. Pero en función de lo que efectivamente recibamos, podemos determinar si el problema está en la señal, en algún ruido, en el receptor, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y ya para ir terminando, vamos a empezar con el último temita de la clase de hoy, antes que venga José, que es multiplexado por división de frecuencia. Ya hemos hablado de multiplexado en división de frecuencia bastante, que es una técnica que nos permite, o sea, no es una modulación en sí, no es que la modulación, la multiplexación de división de frecuencia es una modulación, pero nos permite aprovechar de una manera más eficiente el ancho de banda, ¿sí? Consiste en dividir un determinado ancho de banda del canal en una serie de bandas que no se superpongan, ¿sí? Entonces yo tengo esta banda para mi canal 1, esta banda para mi canal 2, esta banda para mi canal 3, ¿sí? Ya hemos visto el ejemplo de cuando hablan dos personas, etcétera, etcétera. Hemos dado el ejemplo de los instrumentos musicales también. Nos permite que un mismo medio de transmisión sea utilizado para transmitir varias señales o para transmitir múltiples segmentos de una misma señal, como lo hacíamos en FSK. En FSK, al transmitir diferentes frecuencias, transmitíamos diferentes símbolos de mi señal, ¿sí? Sería una forma de verlo a FSK. También podríamos decir que FSK es una señal que está siendo multiplexada en la frecuencia. La multiplexación de divisor de frecuencia es una técnica que se utiliza mucho en radio, ¿sí? AM y FM, que es lo que estudiamos en FT. La televisión, ¿sí? Aún la televisión, sí, aún la televisión satelital, digamos, de TDA, televisión digital abierta, con los satélites, bueno, transmite los diferentes canales, diferentes frecuencias, si no me equivoco, estoy casi seguro de que cuando uno pone a sintonizar, en algunas televisiones va marcando la frecuencia que va detectando cada canal, ¿sí? El cable, ¿sí? El cable sobre todo era uno de los sistemas que utilizaba multiplexación por división de frecuencia, y cada canal se transmitió a diferentes frecuencias, ¿sí? De hecho, muchas veces pasaba que, no sé por qué, esto no lo han vivido ustedes, canal 8 y canal 10 se ven perfectos, pero el canal 33 en adelante se ve fiel. ¿Por qué? Porque eso entraba en otro ancho de banda que podía ser más susceptible al ruido, ¿sí? Como la televisión fue evolucionando, se fueron abriendo diferentes bandas para cada grupo de canales, ¿sí? Cada vez había más canales, y entonces algunos canales caían en un ancho de banda que era más susceptible al ruido que otro. O mi televisor tenía los filtros para estos canales más selectivos que para estos, porque se gastaron, porque lo han fabricado mal, porque este le han comprado a un proveedor y este a otro, no sé, puede haber múltiples razones, pero era común que un grupo de canales se veía bien y otro grupo de canales se veía mal. Era muy común en televisión por cable, ¿sí? ¿Alguna vez pasó? Los canales 2, 3, 4 también se veían mal, y los canales 80 también se veían mal. 80. Lo más alto y lo más bajo también se veían mal. Ya me sentí pobre. Si televisión llegaba a 29. No había nada en esos canales del mexicano. Igual, no podía sintonizar cualquier rama. Pero la cantidad de canales que podía grabar andaba por ahí. Bien. DSL también se utiliza para fibras ópticas. Se utiliza en varios ámbitos. ¿Por qué? Porque me permite transmitir múltiples señales por un mismo medio, ¿sí? Entonces no tengo que poner una fibra óptica para cada usuario, sino que a cada usuario le transmite una frecuencia diferente y listo, utilizo la misma fibra, ¿sí? O no tengo que poner un diferente aire para transmitir radio, que sería bastante complicado. Entonces utilizo el mismo medio, el mismo canal, para transmitir todas las señales de AM, que son 110, si no me equivoco, todas las señales de FM, que son 100, ¿sí? Etc.
Y esto nos permite llegar a otro tipo de modulación que se llama OFDM, que significa multiplicación por división de frecuencia ortogonal. Es una variante de la multiplicación por división de frecuencia en la cual el bitstream de los datos se divide en múltiples partes, ¿sí? Entonces, cada una de las partes la vamos a usar para modular una subportadora diferente, y estas subportadoras van a estar en fases ortogonales entre sí. Entonces, yo voy a utilizar un determinado tren de bits para modular una portadora que está en una fase y otro determinado tren de bits para modular otra portadora que está en otra fase, ¿sí? De esa manera puedo usar la misma frecuencia y transmitir dos trenes de bits distintos, ¿sí? Me permite hacer un uso aún más eficiente del ancho banda. Cada subportadora puede usar cualquier esquema de modulación visto. Podemos en una de las subportadoras utilizar UPSK y en la otra UAM, ¿sí? Y de esta manera transmitimos múltiples bits en paralelo. Lo utilizan algunos equipos para transmitir a la misma frecuencia varios trenes de bits en simultáneo. Cada subportadora va a estar separada de las demás por un delta de f, que va a ser 1 sobre el tiempo del bit. Y teniendo n subportadora, el ancho de banda ocupado va a ser n por esa disminución de frecuencia. Logra velocidades de transmisión mucho más altas, cercanas a las capacidades máximas del canal que definió nuestro querido Nyquist. Y por ejemplo, con un tiempo de bit de 1 milisegundo, o sea, una velocidad de modulación de 1 kHz, el delta, la separación entre las subportadoras, también va a ser de 1 kHz, ¿sí? En un ancho de banda de 1 MHz, podríamos transferir hasta 1000 bits por baudio, utilizando este esquema, ¿sí? Y en la práctica los números son un poco más bajos, eso es la teoría, pero son aún mucho mayores que los que logramos con todas las otras modulaciones que hemos estudiado, ¿sí? No las vamos a ver mucho en detalle, solamente para que conozcan que existe también el esquema de modulación OFD. La principal ventaja es que provee muy buena protección contra las adversidades o contra las interferencias que nos incorpora el canal, como la atenuación, la interferencia, el ruido, etc. Y esto lo hace muy usada en ADSL, televisión digital y algo mucho más nuevo, 4G, que es ya no lo estamos utilizando mucho, utilizan este tipo de modulaciones OFD. Wi-Fi también utiliza FDM con 4 posibles modulaciones: BPSK, QPSK, 16 QAM y 64 QAM. Este era el que usaba Wi-Fi que yo siempre les mencionaba, que es 128, LR, y era ese sentido. O sea, toda la vida de gente. Requiere que se sincronice la frecuencia de manera muy precisa entre el transmisor y el receptor, porque al ser tan cercanas las frecuencias estas, si yo no me sincronizo, voy a estar escuchando la frecuencia de al lado. Entonces, esto lo hace muy susceptible a interferencia intersímbolos. O sea, cada una de las moduladoras, de las subportadoras estas, puede interferir con la portadora adyacente a ella, ¿sí? Va a requerir sí o sí que tengamos una buena técnica de corrección de errores para poder hacer un buen uso de las características de la capacidad que nos permite este esquema de modulación. Si no, va a haber mucha retransmisión de datos, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Vimos definiciones y terminologías, vimos qué era la amplitud, qué era la frecuencia y la fase, ¿sí? Que ya se acordarán que a la frecuencia también le vimos su complemento, que era el periodo, el espectro de una señal en el dominio de frecuencia, el ancho de banda que ocupa una señal, la relación señal-ruido y la capacidad del canal según dos criterios distintos, uno el de Nyquist y otro el de Shannon, ¿sí? Uno para un canal sin ruido y el otro en función de la relación señal-ruido que tenga en el canal. También vimos las características y los objetivos de las diferentes modulaciones de datos digitales y señales analógicas que tengamos. Hemos visto la modulación SK, que era variando la amplitud. Cuando el nivel bajo es 0, la llamamos OOK. Vimos la modulación FSK, que era variando la frecuencia y requería al menos, en el mejor de los casos, el doble de ancho de banda que utiliza ASK, y nos permitía mejorar el R enviando múltiples bits por audio, pero aumentaba linealmente el ancho de banda, cosa que no ocurría en ASK. Y por último vimos PSK, que era variando la fase, donde si la diferencia era 180 la llamamos BPSK, y si teníamos más niveles la llamamos QPSK, ¿sí? El ancho de banda se mantenía.
como es más difícil sincronizar la fase del receptor, se usaba un modo diferencial, ¿sí? Que era el DBPSK. DPSK, DBPSK o DQPSK. Luego vimos que era un diagrama de constelaciones, vimos el campo de detección, reconocimiento, no me acuerdo. Límite. El límite de decisión esa es la palabra, nos permite mayores velocidades de transferencia al transmitir más de un bit por baud. Si yo siempre me la agarro con una palabra y la pierdo de por vida, entra y sale. Luego vimos MQAM, ¿sí? Donde M sería la cantidad de puntos de constelación. No es que esta es una palabra que no hemos visto, vimos 8 QAM, 16 QAM, 64 QAM. M representa la cantidad de símbolos de la constelación. Y transmite N igual al logaritmo base 2 de M bits por baud. La clave es cómo distribuir estos puntos en el diagrama para hacerlo de una manera más eficiente y que tengan un límite de decisión más fácil de decidir. Bien. Y por último vimos que acabamos de ver la modulación OFDM, que nos permite transmitir múltiples bits en paralelo por múltiples frecuencias, ¿sí? Nos permite un mejor aprovechamiento del ancho de banda de un canal con mayores velocidades de transmisión, llegando cercano a los límites de Nyquist y Shannon. Y esto no lo hemos visto. Esto es espectro expandido, esto no lo hemos visto en FT. Pasa que OFDM se puede considerar también como una especie de espectro expandido. Al utilizar varias portadoras ortogonales, está expandiendo el espectro, ¿sí? Para hacer un uso más, un aprovechamiento mejor del canal. Esa línea tendría que haber borrado. Ok. Con eso terminamos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran que quede grabado? ¿Algún saludo? ¿Vamos?